Buenas noches, mi nombre es Jonathan Vázquez. Voy a exponer el punto uno de la actividad 3 para la materia planeación de la producción de la carrera de Ingeniería Industrial de séptimo semestre. El, el punto uno nos pide pues que hagamos el desarrollo de los ejercicios que están en la página 352 a la 359 del libro Análisis de la producción de operaciones de Steve Namias, de la quinta edición. Teniendo en cuenta esto, el tema es el cálculo de la explosión. Entonces, el cálculo de la explosión es el término que se refiere a las reglas, las medidas y las reglas y condiciones que definen el plan de producción y digamos que los requerimientos de materiales y materias primas para la producción de un bien, de un bien, lo cual se estructura teniendo en cuenta la BUN de Material, Biomaterials, que es el listado de materiales que se tiene que utilizar para un producto que que se produzca en una planta, y la estructura de este, o sea, cómo se ensambla, cómo estos materiales se ensamblan para llegar al producto necesitado. El ejercicio nos muestra la estructuración de los productos. Vemos que para el ejercicio como tal, el primer ejercicio se planteó, se plantea la construcción, digamos que tenemos una demanda de una trompeta de una empresa que distribuye productos musicales. La trompeta 885C tiene ya una demanda proyectada para los meses, para la semana 8 a la semana 17. Teniendo en cuenta esto, lo que se hace es identificar pues, los componentes de la trompeta y cómo se ensamblan cada uno de ellos y el lead time que tiene de llegada de cada uno de estos materiales. Una vez identificado esto, se procede pues a calcular la demanda de la trompeta, teniendo en cuenta también las entradas de producto, las devoluciones y el inventario inicial que se tiene para cuando se va a comenzar con la proyección de la producción de este artículo, este producto. ¿Sí? Una vez se realice este cálculo, se procede a proyectar los cálculos de los materiales o los ensambles que le siguen en la cadena jerárquica de la estructura del producto. En este caso, el ensamble de trompeta sería el siguiente, digamos que, producto o necesidad que se va a proyectar de acuerdo a cuando tengamos ya la proyección de la demanda de la trompeta. Y el ensamble de caja. El ensamble de la trompeta como tal no tiene más subproductos, pero sí tiene una llegada de 2 semanas de acuerdo a la producción de este artículo. Entonces se tiene que proyectar la demanda de la campana en 2 meses antes de la necesidad. Ahora, para las válvulas de caja también, digamos que se utiliza una válvula de caja por cada trompeta, el ensamble de la válvula de caja, pero adicional a eso tiene 4 semanas este ensamble. Entonces, hay que proyectar la necesidad del ensamble de la caja 4 semanas antes de lo digamos, de lo que necesitaríamos para poder cumplir con el ensamble de la trompeta. La caja tiene artículos o dos materiales, que es el ensamble de corredizos y las válvulas. Estos se utilizan 3 por cada uno y tienen un lead time de 2 y 3 semanas respectivamente. Entonces, para eso también hay necesidad, la necesidad de poder realizar el, el cálculo proyectando los meses anteriores a los que pues, se necesita el producto final. Teniendo en cuenta esto, del cálculo de la trompeta, también se tiene, digamos que se tiene que tener en cuenta los inventarios iniciales de los productos
y las entradas programadas de dichos, digamos, que artículos pueden ser por remanufactura, por devoluciones, pero entonces hay que tener en cuenta eso para no sobreestoquear lo que yo pretendo utilizar. No que no me vaya a sobrar productos y que si me sobra, pues tenga también una justificación. De acuerdo al análisis que se realizó, se puede determinar que los ensambles corredizos se tienen que comenzar a producir en la semana 2, 126 ensambles, de acuerdo a la necesidad de las trompetas que se tienen que entregar en la semana 8. Esto teniendo en cuenta que no son las 77 trompetas las que se van a producir de la semana 8, sino que se van a producir solamente 42 porque se tienen unas entradas programadas y un inventario inicial. ¿Sí? Entonces, desde la semana 8 se tiene que tener en cuenta esta programación para poder cumplir con la entrega de las trompetas. Las válvulas se tienen que proyectar desde la semana 3 teniendo en cuenta que hay un inventario de válvulas y hay unas entradas de válvulas para la semana 5. Entonces, también esto reduce el tiempo que yo tengo que utilizar para la producción de esto porque tendría que proyectar menos unidades. El ensamble de las válvulas lo tengo que proyectar desde la semana 4. Como es un ensamble por cada trompeta, entonces digamos que sería la misma cantidad de la demanda neta. Y el ensamble de la campana se tiene que proyectar desde la semana 6, igual igual que la demanda neta, porque se utiliza uno por cada. El siguiente punto es el ensamble de una computadora. Eh, Se plantea la estructura de la computadora en donde se utiliza una tarjeta madre y dos unidades de disco que son importadas. Una de la tarjeta madre se compone por tres tarjetas agregadas que son producidas por la empresa y 90 chips que son suministrados por dos proveedores. Teniendo en cuenta esto y las demandas proyectadas de la semana 6 a la semana 11 con las entradas programadas y el inventario inicial, se puede deducir que desde la semana 3 se tiene que realizar la proyección de la producción de las tarjetas madres para poder cumplir con la proyección de 1060 entregas de la semana 6 a la semana 11. Adicional a esto, las unidades de disco se tienen que solicitar, dado el lead time que tienen, que es de una semana, se tienen que solicitar desde la semana 5 para poder cubrir con la demanda de estos computadores. Las tarjetas agregadas, que son un subcomponente de la tarjeta madre, que también es producido por la compañía, es necesario producirlas desde la semana 2 para poder cumplir con con la demanda. Ahora bien, los chips tienen unas condiciones especiales. Para los chips es necesario, digamos que tengo un inventario inicial de 23.000 y unas entradas programadas en la semana 3. Inventario inicial desde la semana 1. Pero como yo tengo un tiempo de entrega de esos chips, que es de 2 semanas, yo tengo que proyectar 2 semanas atrás, hacerles la solicitud de inventario o poder cumplir con ese inventario para poder realizar el ensamble de la tarjeta madre. Teniendo en cuenta esto, se plantea que en el ejercicio se plantea eh, que hay dos proveedores. Uno de los proveedores tiene unos costos más cómodos, el cual se va siempre a tener más en cuenta, pero este tiene la restricción de que solamente puede cumplir con 10.000 unidades de pedido. Entonces, cuando no puede cumplir la totalidad de los pedidos necesarios para cumplir con la meta, se recurre al proveedor B, que el proveedor B tiene un costo más alto, digamos que por eso no es elegido con la frecuencia que se necesitaría. De acuerdo a esto, también se plantea que se tienen unas fallas, un porcentaje de fallas de cada uno de los proveedores en los chips, del 8% para el proveedor A y del 4% para el proveedor B. Dado que el proveedor A tiene una limitación de 10.000, es necesario ajustar el valor solicitado
¿sí? Del pedido para que las fallas que pueden presentar esos 10.000, o sea, los 800 chips que fallarían de los 10.000 solicitados, que es el pedido máximo, se trasladen al proveedor B y no vaya, digamos que yo a pedirle más de 10.000 al proveedor A y cumpla con la demanda de chips de la compañía. Entonces se hace el cálculo de acuerdo a estos parámetros. Teniendo en cuenta eso, es necesario proyectar pedidos de esos componentes desde la semana 2. Listo. Para el siguiente ejercicio también se planteó una estructura de proceso en donde uno de estos artículos, uno de los, digamos, subartículos que teníamos, digamos que se necesitaba para poder hacer los dos ensambles de los que incurría el artículo final, el producto final. Entonces es necesario también tener en cuenta ese tipo de cosas porque si hay un elemento que depende de varias, digamos que de varios ensambles, o sea, los ensambles dependen de ese componente, ¿sí? Tendríamos que proyectar las necesidades de acuerdo a las cantidades de los componentes que lo requieran, ¿sí? Entonces, en este ejercicio, el producto, el componente C, que está dado por el subensamble A y el subensamble B, tiene como tal 2 semanas de lead time, pero tiene una demanda de 2 y de 1 de acuerdo a cada uno. Entonces, al A es 1 y al B es 2. Entonces, por esto, se tiene que tener en cuenta la demanda neta de estos dos subensambles para poder proyectar la demanda bruta del componente C. ¿Listo? Ese sería, digamos que como tal, digamos que los ejercicios. Y como conclusión, pues la demanda y como el cálculo de los materiales y de la proyección teniendo en cuenta la proyección de la demanda es muy necesaria y es fundamental para una compañía que produce algún producto, algún bien, dado que con esta pues puede proyectar mejor los costos, puede hacer mejores negociaciones, puede tener mayor flexibilidad o tener un stock de seguridad de acuerdo a las políticas de inventario que tiene cada una de las compañías, lo cual le da, digamos que una solvencia en términos de poder cumplir con la demanda que exige el mercado. Listo, muchísimas Bueno, gracias. buenas noches, estimado docente. Me presento, me llamo Graciela Carolina Medina, junto con mis compañeros Jonathan Torres, Daniel Pesca y Víctor Manuel Salazar. Vamos a hacer la compilación de la explicación de los puntos del taller correspondiente a la asignatura Planeación y Control de la Producción. Yo tengo en este día para explicar el punto 2, una breve explicación de lo que se hizo, cómo lo hicimos. Bueno, nos decían que el punto 2 que era pues una línea de medidores de electricidad que se instalaban en los edificios. Entonces que habían diferentes tipos, ¿sí? Como o sea, para medir esos aparatos que servían o que tenían la finalidad de medir diferentes voltajes y también los amperajes. Por ejemplo, también había unos subembalajes, subemblances, perdón, que esos se vendían por separado. Entonces nos decían que el problema del sistema MRP era que pudiera determinar un programa de la producción que pudiera identificar cada pieza, que el periodo que se necesitaba y las cantidades apropiadas. Entonces nos decía también el punto que cuál era esa viabilidad del programa y si era necesario pudiera modificarse, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo. Bien, todo lo que nosotros hicimos fue explicar los medidores. Entonces, por ejemplo, teníamos el medidor A, se especificó lo que era medidor A, el medidor B, el subemblance C, que también lo clasificamos así, el subemblance C,
También tenemos unas piezas, las piezas las aplicamos como pieza D. También tuvimos unos datos que compilamos sobre los medidores A y B, la cantidad de medidores que se producían en la semana 9 y los subemblances que también están añadidos ahí. Bien, entonces ahora tenemos, por ejemplo, quiero hacer una pequeña explicación. Por ejemplo, nos decían que el medidor A, de las necesidades brutas, por ejemplo, en la semana 9 eran de 1250 piezas, ¿sí? Por ejemplo, también teníamos de las necesidades, perdón, de las entradas programadas, también teníamos saldos disponibles, lo que era también las necesidades netas, la entrada de pedidos, eh, la entrada de pedidos planeadas y también teníamos la entrada de pedidos netas. ¿Listo? Entonces ahora sí. Eh, por ejemplo, los saldos disponibles proyectados para lo que es los medidores A, medidor B, eran por ejemplo de la semana 1 a la semana 9 en el medidor A eran de 50 unidades los saldos disponibles proyectados. Para el medidor B los saldos disponibles proyectados eran de 60 de la semana 1 a la semana 9 en el medidor B. Bien, entonces también teníamos de 1200 la entrada de pedidos planeadas en la semana 9 del medidor A. Eso, ¿cómo lo calculamos? Por ejemplo, acá nosotros hicimos en el Excel, que usted puede revisar, eran lo que era la sumatoria de los saldos disponibles proyectados más la cantidad de las necesidades brutas que se encontraban, que estaban en la semana 9. Esa sumatoria lo que nos dio fue la necesidad neta en la semana 9. Entonces ese valor lo que nos dio aproximadamente fue un total de 1200. Bien, entonces ya tenemos esos datos. Por ejemplo, el medidor B también tenemos lo mismo. Por ejemplo, las entradas programadas, había una entrada programada para la semana 5 de 10 unidades del medidor B. Nosotros teníamos una necesidad neta de 400 y esas 400 ¿cómo se sacó? Con lo mismo ejercicio. Entonces, ¿qué era? La sumatoria de las 470 unidades de necesidad bruta de la semana 9. Ahora bien, esta sumatoria la hicimos en cuanto que entonces eran las 470 más las 70 unidades que estaban, bueno, los saldos disponibles proyectados de 70 de la semana 8. Esa sumatoria nos dio un total de 470 más 70, nos dio un total de 400 unidades. Bien, lo mismo hicimos con los semblances C. Por ejemplo, entonces tenemos lo que eran las necesidades brutas, las entidades programadas, los saldos disponibles proyectados, las entradas de pedidos y las entradas de pedidos planeadas y las necesidades netas. Entonces tenemos de los saldos disponibles proyectados para el subemblance C eran de 35 unidades de la semana 1 a la semana 9. Bien. Y ahora tenemos las piezas D. Entonces de las piezas D también se calcularon lo que eran las necesidades brutas internas, los totales, las entradas programadas, las necesidades netas, la expedición de los pedidos planeados también y lo que teníamos también eran los saldos disponibles proyectados que se hicieron de la semana 1 a la semana 9. Bien, entonces lo que nosotros calculamos, las tablas las pasamos. Las tablas igualmente ya estaban en el desarrollo del ejercicio del libro, del tema que era del punto 2 correspondiente al punto 2. Las tablas se plasmaron en el Excel y también tuvimos en cuenta los datos que se manejaban de semana 1 a semana 9. Entonces también tenemos las cantidades, los artículos, las existencias que se encontraban de acuerdo a cada artículo A, B, C y D, que lo especificamos acá como eran los medidores A y B, en su emblance C y la pieza D, ¿sí? Y también teníamos acá en cuenta lo que eran los artículos, las existencias y los tiempos de demora que estaban en las semanas, los inventarios disponibles y digamos que eso es lo que tenemos actualmente, ¿vale? Esta es una pequeña explicación de lo que se hizo en el ejercicio, cómo lo tratamos de plasmar
con las diferentes cantidades que se encontraban en cada una de las piezas de la pieza A hasta la pieza D, que terminaba en la pieza D, y los medidores A y B, y el sulemblance C. ¿Listo? Entonces lo que nos decían acá también los listados materiales. Entonces del medidor A, B y el medidor C. Entonces teníamos las cantidades, los stocks de seguridad y los stocks disponibles de la pieza, de los medidores, del sulemblance y de la pieza. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, de la pieza D teníamos un stock de seguridad de 20 unidades y el stock disponible estaba aproximadamente en 200. Lo mismo también con los medidores A y B, que teníamos aproximadamente 50 unidades de stock disponible y 0 de stock de seguridad. ¿Listo? Eso sería la explicación en general del punto 2 que se realizó. Muchísimas gracias, docente, por su atención y cualquier duda quedamos atentos. Que esté muy bien. Hola a todos, mi nombre es Daniel Gutiérrez y hoy les hablaré sobre el punto 3 de la tercera actividad que trata sobre el análisis del plan óptimo de inventario y producción para un sistema de manufactura flexible, utilizando técnicas de manufactura integrada por computadora. El objetivo de esta presentación es mostrar cómo se pueden optimizar el inventario y la producción para mejorar la eficiencia y reducir costos en una planta de manufactura. Empezamos con un producto final llamado A, que se compone de partes y subpartes, y así sucesivamente. Nuestro objetivo fue determinar el plan óptimo de inventario para el producto final, considerando la demanda en varios periodos. El análisis de estos resultados nos permite observar, primero, la optimización del inventario y la producción evita paradas innecesarias y minimiza costos. Segundo, mantenemos un stock de seguridad que nos asegura suficiente inventario para satisfacer la demanda. Tercero, la correcta planificación reduce los desperdicios y mejora la eficiencia de la producción. Con todo esto, concluimos que, primero, la implementación de un sistema de manufactura flexible y el uso de la manufactura integrada por computador son fundamentales para mejorar la eficiencia operativa de una planta de manufactura. Segundo, un correcto análisis y planificación del inventario y la producción pueden llevar a significativos ahorros de costos y una mejor satisfacción de la demanda del mercado. Y tercero, la adopción de tecnologías avanzadas y una buena gestión de recursos posicionan a la empresa como líder en su sector. Bien, con respecto al punto número 4 del taller de planeación de la producción, nos piden minimizar la tardanza en la fecha de entrega de un producto en general. Entonces, nos dan los siguientes datos: los días de trabajo, las fechas de entrega, la duración en horas, el costo diario y el día de llegada. Existen varias reglas, las cuales cada regla tiene un objetivo principal, y es organizar cada uno de estos datos de tal manera que pues sea de nuestro beneficio para cualquier empresa. Entonces, eh, un ejemplo, hay alguna regla que lo que hace es que los días de trabajo los organiza de mayor a menor o de menor a mayor. Entonces lo que hice fue lo siguiente: crear un cuadro de cada una de estas reglas para así saber cómo queda el orden de cada una y tomar la más adecuada para minimizar la tardanza. ¿Qué es una tardanza? En una empresa, una tardanza es cuando el trabajo se retrasa con respecto a su fecha de entrega. Entonces, la regla que más nos benefició es la EDD, que significa Earliest Due Date, que es quien organiza las fechas de menor a mayor. Y con esto, pues, podemos tener los datos organizados para poder saber qué producto sigue, en qué día, cuánto cuesta, el día de llegada
y pues en general.